capítulo 27, versículo 57. Mateo 27, versículo 57. No tenemos Biblia todavía aquí en el... Perfecto. Mateo 27, versículo 57. ¿Ya estamos ahí? Ok. Leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado ¿qué? José, que también había sido ¿qué? Discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió ¿qué? El cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana sucia. En una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado ¿en dónde? En la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, ¿qué pasó con José? Se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, el día de descanso, o sea que era viernes, el sábado era el día de descanso y el domingo fue la resurrección de Jesús. Amén. ¿Sí estamos correctos? Dice, al día siguiente, que es después de la preparación o del descanso, se reunieron ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues, será paisa, ¿cierto?, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. No sé cuánto es la guardia, si son 5 o 10, creo que son 5, ¿cierto? Una guardia, pastor. Creo que eran 16. Eran 16 una guardia. Bueno, una guardia de 16 personas. Y Pilato les dijo, el 65, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando ¿qué? La piedra y poniendo ¿qué? La guardia. Sigamos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora miremos la referencia de ese ángel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. O sea que la cosa fue ahí brava, ¿cierto? O sea, llega un ángel delante de 16 guardias y ¿quién no se asusta? ¿Cierto? A veces pensamos que las cosas son tan coloquiales. Aún uno como creyente, que aparezca un ángel aquí, uno también va a tener cierto temor, ¿verdad? O sea, imagínense esa escena allí. Los guardias ahí seguramente hablando, cuidando, llega el ángel, brunco, o sea, su aspecto era como de relámpago, ¿sí? Y su vestido blanco como la nieve. Nunca antes visto ese ángel por esos guardias. El 4, y de miedo. De él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, o sea, se desmayaron estos tipos. El 5, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿qué dijo? No temáis vosotras, porque yo
sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, o sea, estas mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, o sea, saludándolas. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Déjeme decirle algo de estas mujeres. Quizás ellas habían tenido un encuentro anterior con Jesús, pero este encuentro que tuvieron con el Señor fue un encuentro mayor, fue un encuentro de júbilo, de alegría, porque dice el 9: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas se acercaron, acercándose, abrazaron sus pies, o sea, se le colgaron a los pies. Imagínense esa escena ahí. Se le metieron a los pies, le abrazaron sus pies y le adoraron. Podemos decir que esa fue la primera adoración de unas mujeres que habían ido a mirar qué había pasado, cómo estaba el sepulcro. Fue la primera adoración que estas mujeres hicieron en la tierra después de que el Señor resucitó. Y qué tan importante es esto cuando tienes un encuentro y cuando sabes que ese que adoras es el Señor, el que te sanó, el que te salvó, el que te dio vida. Sigamos, el 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Sigamos en el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, ¿sí? Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero ¿a quiénes? A los soldados. ¿Esto para qué? Pues para sobornar la situación, ¿cierto? Para eso desafortunadamente sirve muchas veces el dinero. Dice el 13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, escuche bien, este dicho se ha divulgado entre los judíos ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Esa historia de estos soldaditos sigue haciendo eco en el pueblo judío. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén por la palabra. Y quizás usted tiene muchas conclusiones que sacar de este tema de muerte, crucifixión, pero hay muchas cosas importantes para rescatar, y es los encuentros que tuvieron estas diferentes personas y el cambio seguramente de actitud, de alma, de espíritu después de que el Señor resucita. Y me quiero referir en especial a los discípulos, que fueron estos los encargados después de haber caminado tanto tiempo con Jesús y quizás conocerlo. Cuando el Señor resucita, muchos de ellos ni se imaginaron cuando Él resucitó que era Él. Caminaron con Él aún después de resucitado, cuando iban de cierto camino, no recuerdo ahorita, y a Emaús, y iban caminando, y iban hablando tantas cosas, y como que este hombre les hablaba tan hermoso que ellos sentían paz y sentían alegría, pero no sabían todavía que era Jesús. A veces andamos con el Señor a nuestro lado, a veces el Señor está caminando siempre con nosotros, ¿sí? Y sabemos, sentimos paz, sentimos alegría, pero sí será
¿será que sí es Jesús? ¿Será que me llena, te está llenando, te está dando de esa agua viva, te está dando paz? Pero todavía no alcanzamos a discernir que es Jesús. Y es el que más tenemos a nuestro lado, es el Señor. Amén. Y estas mujeres, sabiendo que era Él, fueron a sus pies. Lo que me llama la atención es, yo no sé cómo se colgaron a los pies las dos. Imagino que una cogió el derecho, el otro el izquierdo, y se volcaron a darle la gloria y la honra al Señor, porque es que no era cualquier aparición, no era algo matutino o algo normal, era la resurrección del Hijo de Dios. Y a nosotros hoy como iglesia, este tipo de cosas nos deben el corazón nos debe de latir y de bombear, o de abrirse el corazón y decir: Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia, porque tu verdad, Señor, nos alcanzó a nosotros. Amén. Dígale al que tiene al lado: Jesús te alcanzó a ti y a mí, y nos dio vida. Y esta no es la enseñanza, pero sí sentía el Señor traer esto en esta mañana para mi corazón y para su vida. Porque hay cosas que nos suceden y como que uno... Y antenoche tuve un sueño, algo muy especial. No sé si era porque estaba leyendo esto, pero en mi sueño había una batalla y de repente en la batalla vi un ángel como nunca en mi vida lo había visto. Y era tan real, y ese ángel sacó su espada y me defendía de tres situaciones distintas. Y yo me quedaba reparando el ángel y yo, qué tipo tan hermoso, decía en el sueño. Qué luz tan radiante, qué cabellos tan hermosos. De esos encuentros que uno tiene en sueños que no se quiere despertar. Yo decía: Señor, cuán hermoso fue que estas mujeres entraron y adoraron. Yo creo que ese fue el mayor encuentro de las dos Marías. Y en esta mañana yo le invito a que usted tome un encuentro definitivo con el Señor Jesús. Amén. Tome un encuentro. Porque muchas veces pensamos que conocemos y que hemos andado con el Señor, pero no. Tomás anduvo con el Señor, pero no la creyó. No la creyó, mientras que otros andaron con Él. Y sí, el Señor resucitó, el Señor me dio vida. Hoy el Señor nos da más vida, nos da más paz, nos da más alegría, nos da más aliento a seguir en su palabra. Entonces el Señor dice: ¿y tú qué me quieres dar? ¿Tú qué me viniste a dar? Pues mi hermano, allí es donde usted debe decir: Señor, yo me vuelvo a tus pies y te adoro. Amén. Yo le invito a colocarse de pie.